Imagina que llegas a un lugar en el que el tiempo ha dejado de existir, donde no hay más que silencio y sombras. Un lugar donde las almas vagan sin rumbo, condenadas a repetir eternamente sus propios errores. Este lugar se llama Comala, un pueblo desierto, olvidado, atrapado en el eco de su propio pasado. Pero Comala no siempre fue así. Hoy te contaré la historia de cómo un hombre, Pedro Páramo, lo tuvo todo, pero lo perdió todo, arrastrando consigo a cada uno de los habitantes de este pueblo maldito. Este es el relato de un pueblo donde los vivos y los muertos se confunden, donde las promesas rotas y los sueños no cumplidos son lo único que queda. Todo comienza con Juan Preciado, un hombre que, en su lecho de muerte, escucha el último deseo de su madre: ve a Comala y busca a tu padre. Pedro Páramo te debe lo que nunca te dio. Con esa promesa en el corazón, Juan inicia un viaje hacia lo desconocido, hacia un lugar que su madre le describió como un paraíso, lleno de vida. Pero cuando Juan llega a Comala, no encuentra ni vida ni alegría. Solo silencio, solo abandono. Las casas están vacías, las calles desiertas, y un calor sofocante lo envuelve todo. ¿Qué ha pasado aquí?, se pregunta, mientras el silencio parece cobrar vida. Juan Preciado pronto se da cuenta de que Comala no es como lo imaginaba. Lo que su madre le describió como un lugar lleno de vitalidad, ahora no es más que un cascarón vacío. Pero entonces, algo extraño comienza a suceder, empieza a escuchar voces, murmullos que parecen venir de todas partes, como si las paredes del pueblo hablaran, como si las sombras estuvieran llenas de secretos. Juan sigue caminando, pero cuanto más se adentra en Comala, más se da cuenta de que lo que escuchan no son recuerdos lejanos, son los fantasmas de los muertos. Esas voces le cuentan la historia de su padre, Pedro Páramo. Juan había llegado buscando respuestas, queriendo entender quién era ese hombre que había abandonado a su madre, pero lo que encuentra es mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Pedro Páramo no era solo un hombre común. Era el cacique de Comala, un hombre poderoso, temido por todos, pero también odiado en silencio. Las voces que escucha Juan no son solo de admiración, sino de dolor, de sufrimiento. Pedro Páramo gobernaba con mano dura, controlando las tierras, las vidas y los destinos de todos los que vivían en Comala. Con cada paso que da en el pueblo, Juan descubre más sobre la figura de su padre. Pedro Páramo no solo había acumulado poder y riqueza, sino también enemigos. Sin embargo, su verdadero enemigo, su verdadera perdición, no fue otro hombre, sino su propio corazón. Pedro Páramo había perdido lo más importante para él, a Susana San Juan, la única mujer que amó realmente. Y fue esa pérdida la que lo condenó a un destino trágico. Porque aunque tenía el control de todo lo que lo rodeaba, no pudo controlar el vacío que Susana dejó en su vida. Susana San Juan no era una mujer cualquiera. Para Pedro Páramo, ella representaba todo lo que alguna vez le dio sentido a su existencia. Era su obsesión, su esperanza, su única conexión real con el mundo. Pero Susana, rota por su propia historia de dolor, nunca correspondió a ese amor de la manera que Pedro deseaba. Y cuando ella murió, algo dentro de Pedro también murió. El gran cacique, el hombre que gobernaba con puño de hierro, se desmoronó. Aunque seguía siendo temido y respetado, ya no era el mismo. Se convirtió en un ser vacío, atrapado en la sombra de lo que alguna vez fue. Es entonces cuando Comala comienza a desmoronarse también. Como si el destino del pueblo estuviera atado al alma de Pedro Páramo. Las tierras que alguna vez florecieron se vuelven estériles, las casas empiezan a caer en el abandono, y poco a poco, los habitantes de Comala son arrastrados a un destino sombrío. La muerte de Susana San Juan no solo condenó a Pedro, sino a todo el pueblo. Juan Preciado, mientras escucha las voces de los muertos, comienza a entender que Comala no es solo un lugar físico, es un purgatorio, un espacio donde las almas están atrapadas, reviviendo eternamente los errores de su vida pasada. Juan también empieza a sentir el peso de ese destino. A medida que avanza por las calles vacías de Comala, se da cuenta de que él mismo está atrapado.
Las voces que escucha no son solo las de los muertos, sino también las de su propio futuro. Él, como todos los demás, ha sido arrastrado al ciclo eterno de Comala. Un ciclo de muerte, arrepentimiento y desolación. Así, Juan Preciado se da cuenta de que su búsqueda por su padre no tiene sentido. Pedro Páramo, el hombre que había venido a encontrar, ya no es más que una sombra, una figura desmoronada por sus propios errores. Comala, el lugar que su madre había descrito como lleno de vida, es en realidad una tumba abierta, un lugar donde los muertos no pueden descansar y los vivos están condenados a sufrir las mismas desgracias una y otra vez. La historia de Pedro Páramo no es solo la historia de un hombre que lo perdió todo. Es la historia de un pueblo entero que fue arrastrado a la oscuridad por el peso de las decisiones de un solo hombre. Comala es un reflejo de Pedro Páramo, un lugar donde el tiempo se ha detenido, donde el pasado nunca muere, y donde las almas vagan eternamente, sin encontrar paz. Al final, lo único que queda en Comala son los ecos de las voces que una vez fueron silenciadas. Las promesas rotas, los sueños no cumplidos, y los errores que nunca fueron perdonados. Pedro Páramo es un recordatorio de cómo el poder, la soledad y la incapacidad de amar pueden destruir no solo a una persona, sino a todo lo que la rodea. ¿Qué crees tú? ¿Podemos realmente escapar de los fantasmas del pasado, o estamos condenados a vivir con ellos para siempre? Esta es la historia de Pedro Páramo, un hombre que lo tuvo todo, pero que lo perdió todo por su incapacidad de amar. Un hombre que condenó a todo un pueblo con sus acciones y que se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Crees que Pedro Páramo merecía su destino, o fue simplemente otra víctima de sus circunstancias?